Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Perseverar significa resistir a pesar de las dificultades. En la lección anterior decíamos que no basta nacer, es necesario también crecer. No es suficiente alcanzar la salvación, es necesario permanecer en la experiencia de la nueva vida. El crecimiento espiritual no es un acontecimiento, sino un proceso, día tras día, año tras año, decisión tras decisión. El crecimiento espiritual requiere 3 elementos: orar todos los días, estudiar la Biblia a diario y conducir otras personas a Jesús a través de la testificación. Y la testificación por Cristo no es un deber, más bien es una necesidad que conlleva el crecimiento saludable del cristiano como parte del ejercicio espiritual para desarrollar las fibras y los músculos espirituales. Les está saludando Carlos Alberto Polo López y les doy la bienvenida a la lección número 7 de esta serie titulada La Fe de Jesús. Lección número 7 que lleva por título ¿Por qué testificar acerca del amor de Dios? Para dar respuesta nos acompaña Oscar Rojas, pero antes de darle la bienvenida, vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por la nueva oportunidad de estudiar tu santa palabra a través de la Radio Escuela Bíblica. Unge con tu Santo Espíritu a cada oyente que nos sintoniza. Gracias porque nos permites tener en cuenta que tu palabra es la verdad y queremos conocer la verdad. Señor mío, que cada oyente y estudiante de la Biblia pueda comprender que tienes un plan de salvación para él, para ella. Permite, Señor, que cada uno podamos aceptar a Jesús como Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Oscar, bienvenido a esta nueva lección de la Radio Escuela Bíblica. Carlos, hola, qué alegría estar una vez más aquí. Ya vamos en la lección 7. Y cada día vamos avanzando y aprendiendo un poco más de lo que la Biblia nos dice, de lo que es ir creciendo en esta vida espiritual, de lo que es ir conectándonos con Cristo a diario. Así es. En Juan capítulo 4 encontramos una historia que sigue dando de qué hablar y que sigue dejando grandes lecciones de vida. Es la historia de la denominada mujer samaritana. En la historia de la mujer samaritana encontramos los principios de lo que hasta aquí hemos desarrollado en las 6 lecciones anteriores. La salvación es iniciativa de Dios. Jesús decidió visitar el pozo de Samaria para conversar con la mujer samaritana. Encontramos gracia de Dios hacia la mujer samaritana. Encontramos a Dios conversando en la persona de Jesús con la mujer samaritana. Y luego encontramos que la mujer samaritana aceptó a Jesús, ya viene la parte humana, como el Mesías prometido. Se entregó a Cristo Jesús, y después que la mujer samaritana tiene su encuentro personal con Cristo, no se queda callada ni de brazos cruzadas.
Y aquí viene mi primera pregunta, Oscar, para iniciar con este estudio. ¿Qué hizo la mujer samaritana después de encontrarse con Cristo? Como lo acaba de decir en el capítulo 4 de Juan, versículos 28 al 30, dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer dejó su cántaro y se fue a anunciar que Jesús le había dicho. El texto no dice que la mujer se olvidó del cántaro, sino dice que lo dejó. El cristianismo no consiste en olvidarse de las responsabilidades cotidianas. No, nos dice es en establecer claramente las prioridades. La samaritana creyó que testificar era su principal responsabilidad. Y así como ella, nosotros hemos sido llamados a ser testigos de las grandes cosas que Dios ha hecho. El día en que Pablo fue bautizado, fue comisionado también para ser un testigo. Lo podemos ver en Hechos 22, 15 al 16. Y los testigos son personas que han visto y experimentado algo y están dispuestas a compartirlo. Así como la samaritana salió y contó lo que Dios le había dicho, lo que Dios había hecho por ella. La invitación a nosotros es también, y la invitación a ti, querido oyente, es también a que testifiques, a que salgas y cuentes lo que Dios ha hecho y está haciendo por ti. Claro, es decir, después de mi encuentro con Cristo, yo debo salir de su presencia para contar a otros lo que Él ha hecho en mi vida y lo que Él está haciendo en mi vida. Bien dice Elena de White, todo discípulo de Cristo nace en el reino de Dios como misionero. Usted, estimado amigo, apreciada amiga, que ya ha aceptado a Cristo como Salvador personal en su vida, que se ha entregado a Él, pues tiene también esta divina comisión de ir y compartir con otro lo que Cristo está haciendo con usted y ha hecho con usted. Nos convertimos en testigos de Jesús para con los demás. Carlos, pero es que yo no he visto a Jesús en persona. Pero ya usted está viviendo con Cristo y usted está viendo las obras maravillosas de Cristo en su favor. De eso usted debe testificar. Además, tenemos la evidencia también descrita en las Sagradas Escrituras. Hay una misión que Jesús les dio a los primeros discípulos al momento de llamarlos. ¿Puedes contarnos, Oscar, cuál fue esa misión? Claro que sí, Carlos. Vamos a Mateo. Mateo, el capítulo 4, el versículo 18 al 19. Mateo capítulo 4, 18 al 19. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús llamó a estos discípulos para que fueran pescadores de hombres. No existe un llamamiento sin misión. El llamamiento a la salvación incluye la invitación a cumplir esa misión. Pedro, a quien Jesús dijo que lo haría un pescador de hombres, escribió más tarde: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero lo escribió en Primera de Pedro 2:9. La misión es parte de esa experiencia de la salvación. Y Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 14 al 15, escribe: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Nuestra misión es ir a predicar. Nuestra misión es ir a hablar de ese amor de Dios. Y muchas veces creemos que predicar es solo pararnos en una tarima frente a una cantidad grande de personas. Pero no, predicar se puede hacer incluso desde su casa. Los vecinos, al ver su comportamiento en su hogar, cuando sale, cómo camina, cómo habla, cómo viste, todo esto es una forma de predicar, y a eso hemos sido llamados.
Entonces, esa misión que Jesús le dio a sus discípulos es una misión que nos entrega también hoy cuando nosotros lo aceptamos como Salvador personal. La misión de anunciar las buenas noticias de que en Cristo Jesús tenemos salvación y redimisión de nuestros pecados. Además de la misión, Jesús también les dio una orden a sus discípulos antes de él regresar al cielo. ¿Cuál fue esa orden, Óscar? Lucas nos escribe en el libro de Hechos 1 al 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa orden de Cristo antes de ascender fue la de testificar. El testimonio cristiano consiste en comunicar a otros esa experiencia personal que se tiene con Cristo. La palabra griega traducida como testigo es martus, raíz de la palabra mártir. Y un testigo genuino es aquel que está dispuesto incluso a dar su vida para cumplir esa misión. No existe una experiencia saludable de salvación sin una testificación. El sentimiento natural de un corazón transformado proclama. Y yo he puesto una analogía, no sé, que se me viene a la mente. Si tú te ganas la lotería, tú sales corriendo a contarlo a todo el mundo, a contar esa alegría inmensa. Ahora más cuando hemos ganado esa transformación de Dios en nuestras vidas, ¿por qué no salir a testificarlo? ¿Por qué no salir a contarlo? Cuando esa es la orden que mismo Cristo dio a sus discípulos y a nosotros, que somos también discípulos de Él. Salir a contar de las maravillas de su amor hechas en cada uno de nosotros. Me llama la atención, Óscar y estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, las palabras finales del apóstol en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Y ahorita más adelante vamos a presentarle a los oyentes algunas maneras de cómo nosotros podemos anunciar el Evangelio, porque como mencionó Óscar anteriormente, se cree que la única manera de anunciar el Evangelio es parándose en una tarima, en un púlpito ante el público. Pero no es la única manera. Hay otras formas de cómo usted y yo podemos anunciar el Evangelio y las vamos a describir más adelante sobre el cierre de esta lección. Óscar, listo, ya Jesús comisionó y le ordenó a los discípulos a anunciar el Evangelio y a ser testigos. Pero, ¿de qué testificaron los primeros cristianos? Claro que sí, Carlos. Vamos a 1 de Juan 1 al 3. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como lo hemos dicho, la testificación es un resultado natural, fluye de esa conversión. Nadie puede testificar realmente de lo que no ha visto, de lo que ha experimentado. La mujer samaritana, el endemoniado gadareno, el apóstol Pablo, los primeros cristianos, todos y cada uno de ellos tenían algo que contar porque habían tenido un encuentro personal con Jesús. Y un encuentro personal con Jesús no quiere decir de que Jesús se te va a aparecer y lo vas a ver. En nosotros, el encuentro personal con Jesús es esa transformación, es ese sentir en nuestra vida, ese cambio que empieza a ocurrir en nuestro ser. Esa experiencia vivida es la que vamos a salir a contar. Así como cada uno de estos primeros cristianos lo hicieron, es nuestra tarea hacerlo hoy en nuestra sociedad. Claro, y aquí yo vuelvo a hacer énfasis en que alguien podría decir, pero es que yo no vi a Cristo, no caminé con Cristo, no caminé con sus discípulos, entonces yo no sé si eso es cierto, entonces ¿de qué voy a testificar? Bueno, el principio bíblico que presenta Óscar en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, nos invita a lo siguiente. Dice: lo que hemos oído,
¿Has oído tú de que Cristo ha hecho milagros en otras personas, en familiares y en amigos? De eso testifica. Luego dice el versículo, lo que hemos visto con nuestros ojos, has visto tú milagros, y no solo hablo de milagros extraordinarios, sobrenaturales, también milagros como de cambios de carácter, como de una persona que era gritona ya no grita. ¿Has visto esos milagros? Pues habla también de eso, testifica de eso. Lo que has contemplado, lo que palpa tus manos. Pero Carlos, mis manos no han palpado nada porque yo no estuve en el tiempo de Cristo. Bueno, ¿qué cosas has hecho tú a favor de otras personas con tus manos? Testifica de eso. Incluso, ¿qué cosas han hecho otras personas a favor de ti como bendición de Dios para tu vida? Testifica de eso. Entonces, te das cuenta, estimado estudiante, hay mucho por lo cual testificar. Y si es que de pronto alguien puede decir, pero es que Dios no ha hecho nada por mí, Dios no hace nada por mí, Dios no hace nada en mí, entonces yo no tengo nada de qué testificar. Bueno, yo le invito a usted, estimado estudiante, a que repiense sus hábitos espirituales, a que los desarrolle más y a que se detenga a escudriñar la Escritura y a pensar seriamente en cuáles son las bendiciones que están llegando a su vida hoy y que regularmente las damos por sentadas porque son bendiciones que están presentes de manera permanente, como el respirar, el vivir, el hablar, el oír, el interactuar con otras personas. Pero siempre Dios nos bendice y esa bendición se convierte en un poderoso testimonio para testificar a favor de otros. Ahora, otra pregunta adicional, Oscar. ¿Qué figuras utilizó Jesús para enseñar que la testificación es una actitud natural en la experiencia del cristiano? Claro que sí, vamos a seguir utilizando la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La sal y la luz son elementos que cumplen su misión debido a su naturaleza, ¿cierto? La sal no se esfuerza para dar sabor a los alimentos. Lo hace porque es sal. La luz alumbra porque es luz. Y el cristiano testifica porque es cristiano. Esa es su naturaleza. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Es casi inconcebible imaginar un cristiano que no testifica de su amor por Cristo. Entonces, si yo nazco de nuevo, si yo soy transformado, obviamente, por simple y llana naturaleza, voy a tener que testificar de Dios. Eso va a brotar de mi ser, va a ser algo natural, va a ser algo que va a fluir de mí, va a fluir de mi interior, debido a esa vivencia que he tenido con Cristo. Claro, y llegados a este punto, yo sí quisiera hacer mención de lo que puede denominarse como métodos de testificación. Podemos denominar varios métodos de testificación. La testificación en público o a viva voz, que es aquella que se hace desde los púlpitos, desde las tarimas, con un micrófono en mano, ante determinados números de personas. Está la testificación personal, que es la que yo hago cuando visito enfermos, cuando visito amigos, cuando voy a dar un estudio bíblico a una persona. Existe en nuestra modernidad la testificación digital, que es cuando yo creo redes sociales para a través de ellas predicar también y contar a otros acerca de lo que Dios me da a mí a través de la Biblia. Y usted puede sumar también otros métodos de testificación. Pero de todos los métodos de testificación, hay uno que fue el que siguió Jesús y el que la Biblia nos presenta como el método de testificación más eficaz y que más ganancias de personas genera para el reino de los cielos. Oscar, ¿con quiénes debemos empezar nosotros el trabajo de la testificación personal? En Marcos 5:19 dice: pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le ordenó al gadareno que buscara a los suyos, que le contara lo que había sucedido en su vida.
Esta testificación empieza por nuestra familia, por nuestros amigos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de estudio. Está comprobado que la testificación es más efectiva cuando viene de una persona conocida. Nadie sigue a desconocidos. Todos siguen a sus amigos, a esas personas conocidas con quienes conviven a diario. Entonces, allí es donde van a decir, bueno, Óscar era una persona que le gustaba tomar y fumar, y de un momento a otro ya no lo hace. Claro. Pepito Pérez era una persona que de 10 palabras 9 eran vulgaridades y groserías. Pepito Pérez ha cambiado su forma de hablar. Sí. Anita vestía de una manera sensual y seductora. ¡Wow! Y ahora viste de una manera pulcra. Y aún así no deja de verse linda. Pero ha cambiado. Se ha transformado y empiezan a decir, ¡hey! Ven, ¿quién ha hecho esa transformación en ti? Empiezan a interesarse en por qué ese cambio. ¿Debido a qué? Y ahí es donde decimos, bueno, estamos testificando realmente. Ellos se acercan a nosotros para querer conocer de esa persona, de ese ser que ha logrado esa transformación en ti. Y es que de los métodos de testificación que mencioné anteriormente, para Jesús, el más eficaz es el método de testificación personal. Encontramos a Jesús yendo a las aldeas, conversando con las personas. También lo encontramos hablando en público, sí, pero para él lo más importante era el trato personal e individual. Y es el mismo método que nosotros deberíamos utilizar. Entonces, ¿con quiénes empezar el trabajo de testificación? Con los de nuestra propia familia, con los de nuestra propia casa. Ese es el método. Pero sabes, Óscar, a veces en la práctica nosotros pretendemos ir a predicarle a los de otro pueblo, a los de otra ciudad, y olvidamos a los que están en casa. Entonces es hora de repensar nuestro método de testificación y empezar en orden por los de nuestra propia casa. ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a las personas? El sabio Salomón escribió en Proverbios 17: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El primer paso para la testificación es hacerse amigo de esa persona a la que deseamos conducir a Jesús. Esto lleva tiempo, esto no se hace de la noche a la mañana. Es necesario cultivar la amistad, ofrecer nuestra ayuda en todo momento, conquistar su confianza y entonces quienes nos rodean desearán saber del Jesús que ven en la vida del cristiano. Quienes están a nuestro alrededor van a querer enterarse de esa persona o de ese ser, como lo dije anteriormente, ¿no? Que ha logrado esa transformación. Y la mejor manera es esa, hacer amigos, amando a nuestro prójimo, colaborando, supliendo necesidades. Esa es la mejor forma de traer almas a Cristo. Y eso es lo que conocemos comúnmente dentro de los métodos de evangelización como el método de Cristo. Entonces, yo no puedo llegar a una persona a decirle sigue a Cristo si es que soy un desconocido para esa persona. Lo primero que debo hacer es hacerme amigo de la persona a quien, voy a decirlo en esos términos, quiero ganar para Cristo Jesús, para que sea salva a través de Cristo Jesús. Entonces, el primer paso es hacerme amigo. Ahora, ¿cómo se acercaba Jesús a las personas para evangelizarlas? ¿Qué ejemplo nos dio él en el método de testificación personal? Hechos 10:38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cristo, habiendo tomado forma humana, naciendo como niño, se movió entre los hombres, caminó junto a ellos y lleno de gracia y de verdad, vio el dolor, esa lucha, esas dificultades que enfrentaban, tuvo compasión de esa situación y los amó hasta la muerte. En su tiempo, Jesús evangelizó a quienes entraron en contacto con él porque en su persona el evangelio tomó forma humana y anduvo entre los hombres reflejando la gloria del Padre. Evangelizar es hacer que ese evangelio salga de la teoría para convertirse en parte de un estilo de vida. Lo que yo he dicho, vivir un cristianismo práctico,
No de voz, no de boca hacia afuera, sino que realmente sea notorio, que realmente en mi diario vivir los demás vean ese cambio que Dios ha generado en mí. Para las personas es más fácil creer en lo que ven que en lo que se les dice, ¿cierto? Si los hombres han de creer en Dios, necesitan ver el carácter de Jesús reflejado en la vida de un creyente, de un cristiano. Y ahí llegamos al tema del testimonio personal. Allí es donde vamos al testimonio personal. Y como lo hemos venido planteando, ¿cierto? Esa transformación, esa semilla que se siembra, esa semilla que empieza a germinar y ese fruto que empieza a dar, ese proceso se empieza a notar. Claro. Y ahí es donde vemos, fluye, como lo decíamos, de que en la manera en la que testificaron los cristianos, fluye natural. A ellos nadie los obligó. Simplemente estaban gozosos y querían que todos los demás se enteraran de lo que Dios había hecho por ellos en sus vidas. Claro, la semilla que es sembrada germina, crece y luego da frutos para que otros coman. O en el caso de los árboles no frutales, dan sombra bajo la cual se resguardan algunos. Entonces, el crecimiento se da para servir a los demás. En el caso de la vida cristiana sería lo mismo. Entonces Jesús se hacía amigo de las personas y luego se acercaba a ellas para hacerles bien. Buscaba el bienestar de las personas. Ahí está el segundo paso. Tú, estimado oyente que nos escuchas, debes hacerte amigo de las personas y debes procurar su bienestar también. Debes hacerles bien. Muchas veces, los métodos más eficaces de predicación del Evangelio son sin la Biblia bajo el brazo. Son acciones concretas que benefician a las personas y que luego dicen, oiga, yo, como preguntaba Oscar al principio, ¿por qué usted es así? Y ahí está la oportunidad, ahora sí, de sacar la Biblia y de hablar del Dios nuestro, y entonces las personas dicen, yo quiero seguir a ese Dios. Entonces, es el método eficaz de Cristo. Si Cristo actuaba así, ¿cómo deberíamos proceder nosotros que hemos decidido seguir a Jesús? Esta pregunta la contesta Juan, en primera de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y andar como Jesús anduvo significa intentar actuar como Él, ¿cierto? Por lo tanto, el cristiano genuino ha de buscar a las personas no con el deseo de cambiarles su creencia religiosa, que es el grave error que cometemos, sino con el deseo de amarlas, de hacerles el bien. Y cuando la gente ve reflejado en los cristianos ese carácter de Jesús, se va a sentir atraída e interesada en conocer ese evangelio. Entonces debemos llegar a amar, a hacer el bien, a apoyar, a ayudar y no querer introducir doctrinas cuando ya hay una creencia. Simplemente haciendo el bien, amando a mi prójimo, voy a traerlos hacia Cristo. Claro, y yo quiero aquí poner un ejemplo práctico que parte de una suposición, no es un caso real. Digamos que alguien le está ofreciendo estudios bíblicos a una dama, madre soltera, de 3 niños. La dama acepta recibir los estudios bíblicos de parte de esta mujer cristiana también. Llega el día del estudio bíblico y la mujer cristiana llega al hogar de esta madre soltera de 3 niños. Y la mujer está atareada con sus 3 niños, 2 de ellos están enfermos, se le está quemando la comida que está en el fogón, la dama no ha terminado de organizar su casa, y la mujer cristiana llega y la ve en ese apuro y le dice, bueno, vine para que estudiemos la Biblia. ¿Esta sería una manera apropiada de acercarse en medio de ese contexto? Dice 2 de Timoteo 2:23 al 24, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Testificar no es discutir ni rivalizar, ¿cierto? No es decir, por lo menos en el ejemplo que pones, no puedes, bueno, entonces chao, me voy. Cuando ya hemos dicho, hay que hacer amigos, hay que hacer el bien.
No hay que enojarme porque está ocupada y no quiero recibir en estos momentos. No, bueno, listo, me voy, chao, no vuelvo. No, por el contrario, si veo que está en una situación, me ofrezco a ayudar. Es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo hizo, es correcto. Él se ofreció a ayudar. Entonces, ¿por qué salir en contienda? Al hacer esto, en vez de atraer a Cristo, a esa persona, lo que termino es alejándola. En vez de traer una alma a Dios, termino es entregándosela aún más en las manos del enemigo. Entonces, testificar no es entrar en contiendas, no es entrar en discusiones. Incluso cuando alguno dice, no, pero es que yo creo esto y es que es así, y yo creo, y entonces tú vas a entrar en contienda y te vas a enojar y van a entrar airosos en una discusión. No, Cristo nunca entró airoso en una discusión con alguno. Por el contrario, su método fue el método del amor, el método del servicio y el método de suplir las necesidades de aquellas personas. Y ese mismo método, para alguien que quiere ser un testificador de Cristo, un testigo de Jesús eficaz, pues es el que le va a servir también y le va a ayudar. El método de Cristo es el que más personas trae a los pies del Salvador Jesús. ¿Qué promesa hace Dios a quienes se disponen a compartir su fe? Bien lo dice el salmista en el Salmo 126, versículo 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. En algún momento de nuestra vida cristiana podemos llegar a pensar que nuestro testimonio es improductivo, que no sirve para nada, pero cuando menos lo imaginemos veremos los resultados. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás, dice Eclesiastés 11:1. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié, dice Isaías 55:11. Querido oyente, no será en vano tu testificación. Querido oyente, no será en vano el predicar de Cristo. Porque ahorita no veas los resultados, no te acongojes. Deposita tu fe y tu esperanza en Cristo. Él es el que empieza la buena obra y Él mismo la terminará. Tu trabajo es testificar. Te invito, querido oyente, a que no te dé temor mostrar a los demás ese cambio, esa vivencia, esa experiencia que estás teniendo con Cristo el Señor. Te invito a que no te dé temor contarles a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos lo que Cristo está haciendo en ti. Te invito a que salgas gozoso a hablar de Dios. Querido Dios, en tus manos, oh Padre, pongo a cada oyente. Señor, que ellos puedan mostrar gozosos esa experiencia vivida contigo, que puedan ser testigos fieles de tu amor y que muchas personas más puedan ser atraídas a ti a través del testimonio de cada uno de ellos, a través del testimonio de este querido oyente que está en estos momentos conectado contigo y con nosotros, oh Dios. En tus manos les encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.